Buenas tardes a todas y a todos. Hoy traemos la presentación de un libro muy interesante, Feminismos, miradas desde la diversidad. En los últimos tiempos, el feminismo inunda las calles, las redes, los espacios públicos y culturales, pero las protagonistas de este feminismo pues somos muchas y muy diversas. Somos mujeres rurales, somos trabajadoras del hogar, lesbianas, gitanas, migrantes, gordas, negras. Cada una de nosotras sufrimos la opresión del patriarcado, pero a la vez cada una de nosotras también sufrimos diferentes discriminaciones en función de nuestra clase, nuestra identidad social, la raza, el color e incluso de dónde provenimos, ¿no? Para hablar de todas estas realidades y contarnos todo sobre los contenidos de este fantástico libro, esta tarde nos acompaña María Ángeles Fernández. ¿Qué tal, María Ángeles? Hola, buenas tardes. Pues encantada de estar aquí con vosotras esta tarde. Un placer. Ella es la coordinadora de la revista Pícara Magazine y esta tarde nos irá presentando y contándonos un poquito a fondo cómo se desarrolla el libro. También nos acompaña en la charla Sonia Díaz. ¿Qué tal, Sonia? Hola, bien, ¿qué tal? Ella es la abogada del Centro Asesor de la Mujer de aquí de Mieres y Sonia participará como siempre también en la charla con nosotras, pero también se encargará de transmitir a María Ángeles las preguntas que vayáis haciendo, los comentarios que queráis hacer a través del chat del canal de YouTube. Pues cuando quieras, María Ángeles, ¿cómo comenzó todo? Bueno, lo dicho, buenas tardes bueno, agradecer a Nuria y a Sonia y a la concejalía por la invitación a participar, ¿no?, en estas diferentes tardes, jornadas que lleváis ya hablando de feminismos. Y bueno, disculpar que estaba en principio programado para otra fecha, y no pudo ser, así que bueno, os agradezco la capacidad de reprogramarlo y bueno, pido disculpas por aquel pequeño cambio en la agenda. Bueno, os voy a contar un poco, como decía Nuria, el libro Feminismo es de mi piel, que bueno, que va con el logo de Pícara, que lo que es un proyecto de Pícara y que lo hizo la revista Pícara Magazine, pero es un libro, es un proyecto colectivo, ¿no? Como lo que intentamos sobre todo hacer nosotras, intentar usar a Pícara como canal o como medio para divulgar pues, la mirada feminista desde múltiples variantes, ¿no? Desde la pluralidad del movimiento feminista, como decía Nuria. En primer lugar, quería contaros un poco qué es Pícara Magazine, por si alguien no conoce, y bueno, pues me parece interesante centrar un poco de dónde partimos para entender un poco cuál es el contexto en el que surge este libro. Y bueno, Pícara Magazine es una revista feminista, es un medio de comunicación que nació en noviembre de 2010, o sea, hace ya más de 10 años. Es un medio online, aunque sí que tenemos algunos productos o algunas revistas en papel, pero principalmente es un medio online que todas las semanas, todos los miércoles, actualizamos la página web. En un principio surge porque, bueno, por la experiencia de diferentes compañeras que teníamos muy claro que las mujeres en los medios de comunicación estábamos infrarrepresentadas, muy estereotipadas y no solo eso, sino que teníamos historias que nos apetecía contar y que en los medios en los que cada una colaborábamos o teníamos relación no nos compraban, no les interesaba publicar, no querían publicar. Entonces, bueno, fue un poco mi compañera Yune la que hizo ese clic inicial de, bueno, pues si no nos dejan publicar en otros medios, vamos a montar nuestro propio espacio, ¿no? Nuestro propio medio de comunicación. No nació con ninguna pretensión de llegar a más gente o no, o de ser un lugar en el que ahora emplea a diferentes compañeras, ¿no? Como un lugar de trabajo en sí, sino simplemente como un medio donde publicar cosas. Y la verdad que, bueno, pues la acogida ha sido muy buena. De hecho, pues que sigamos aquí 10 años después es, yo creo que es un logro, bueno, estamos muy orgullosas de eso. Y bueno, más allá de ser una revista online, pues poco a poco fuimos creciendo y hacemos una revista al año en papel. Este es el último número, número 8, que sacamos en diciembre y que, bueno, pues que hay diversidad de temas, de reportajes, entrevistas. Y bueno, pues es un número en papel que siempre a las que somos periodistas nos gusta un poco tener, como igual que el libro, pues tener el papel para leer, ¿no? Que siempre como que te dan, es como más bonito, ¿no? Más, parece que incluso da más prestigio, pero bueno. Eso es un poco en qué momento estamos, ¿no? Que llevamos ya 10 años de trayectoria. Y como os decía, que lo que me parece muy interesante para analizar hasta dónde hemos llegado es que al principio Pícara, pues eso, teníamos historias que no nos publicaban y teníamos datos de que las mujeres en los medios estamos infrarrepresentadas como objetos o como sujetos de noticias. De hecho, hay una encuesta
lo que se llama la encuesta global de medios, que se hace en todo el mundo, participan, no sé deciros, pero un montón de investigadoras porque analizan medios de comunicación de todo el mundo y se hace cada 5 años. La última es de 2015, la de 2020 aún no se ha publicado, imagino que se publicará en breve porque se habrá acabado de recoger los datos y estarán en fase de edición de textos y demás, pero bueno, los datos dicen que son de 2015, como digo, que en todo el mundo, o sea, es una media, pero es una realidad que se aplica a cualquier territorio, las mujeres solamente aparecemos como fuentes expertas, o sea, como personas que tienen capacidad de contar o analizar la realidad en el 9% de los casos. Solamente un 9%, es decir, el 81%, el 91% de las veces los hombres son los que nos están explicando la realidad, contando lo que pasa, analizando el mundo, ¿no? Yo creo que ya esa cifra tan demoledora deja buena cuenta de cómo es el panorama de infrarrepresentación de los medios. En el único tema en el que hay un poquito más de igualdad a la hora de hablar del papel, o sea, a la hora de que las mujeres aparezcan en los medios de comunicación es cuando se habla de violencia. Y es porque habitualmente aparecemos como víctimas, ¿no? Porque cuando se habla de violencia, pues ahí ya sí que se habla de mujeres porque son víctimas principalmente de violencia machista. Y bueno, pues nos parece que esta realidad es muy clara de cómo aparecen las mujeres en los medios. Yo sí que creo que es verdad que en los últimos años ha habido un cambio, no sé si Nuria y Sonia o las que estáis ahí escuchando tenéis esa percepción, de que en los últimos años sí que cada vez más aparecen nuevos temas en los medios de comunicación, se está intentando abrir la mirada, que es lo que yo creo que hace el periodismo feminista, ofrecer una capacidad analítica crítica de la sociedad. Y yo creo que cada vez está más pasando más. De hecho, temas que hace 5 años solamente podías leer en Pícara o medios similares, ahora ya los puedes leer en medios grandes, hegemónicos, en cadenas de televisión generalista. Y bueno, pues yo creo que esto es un avance y creo que demuestra que había una necesidad no solamente por las periodistas feministas de contar temas, sino también de la gente de leerlos. Así nació Pícara, pero hubo un momento en el que también nos cuestionamos nosotras, porque el feminismo va mucho esto de cuestionarse y de mirarse, igual que cuestionamos los ejes de poder, también tenemos que cuestionarnos a nosotras mismas, y hubo un momento en el que pues, nos miramos un poco y si antes criticábamos que los medios tradicionales, hegemónicos o mayoritarios los hacen señores principalmente o aparecen señores principalmente blancos, heterosexuales, de clase media, con un nivel de cultura o de alfabetización determinado, también nos miramos a nosotras y pensamos, ¿quién estamos haciendo Pícara? ¿Quiénes somos las que hablamos en Pícara? ¿Quién estamos produciendo contenido en Pícara? Y bueno, pues somos mujeres blancas de clase media y con estudios superiores, porque casi todas pues tenemos, o sea, las que estamos en el día a día, pues somos periodistas. Y eso también nos llevó a cuestionarnos, que no es fácil, y bueno, implica una revisión que a veces te incomoda, pero bueno, pues de ahí también va de hablar de privilegios. Y vimos que al final, pues teníamos claro quién somos, pero entonces ¿quién estamos dejando fuera? ¿Qué voces no están apareciendo en la revista? O solamente están apareciendo como sujetos de información, pero no como creadoras de información o de opinión o de artículos, ¿no? Porque en Pícara, pues eso, publicamos también, o sea, reportajes puros de periodismo, pero también hay artículos de opinión que los puede escribir, pues evidentemente cualquier persona desde su experiencia. Y ahí pues nos cuestionamos y dijimos, pues es que igual estamos dejando, o sea, para hacer un medio inclusivo o para promulgar un feminismo más diverso, pues igual hay que abrir la mirada y hacer que compañeras, o sea, ver quién escribe y hacer que escriban personas más diversas en Pícara. Y ahí hubo un momento en el que llegaron firmas a Pícara, pues o sea, que de manera independiente, que nos contactaron y empezaron a escribir, como por ejemplo Silvia Agüero, que es una feminista gitana, pero también nosotras hicimos el ejercicio de buscar, ¿no? Decir, oye, que estamos... o sea, fue un poco a medias. Vamos a buscar a alguna mujer racializada, a alguna mujer migrada, a abrirnos y decir, oye, que queremos que todas nutramos Pícara, vamos a aprovechar este altavoz que al final tenemos, porque yo creo que uno de los errores que a veces tenemos es que decimos que no damos voz, nosotras no damos voz a nadie, ¿no? O creo que todo el mundo tiene voz, lo que pues Pícara es un altavoz, es un canal y yo creo que hay que aprovecharlo entre todas, ¿no? O sea, poner a disposición esta herramienta que al final tiene cierta visibilidad o cierto nivel de seguimiento para que seamos más. En este último proceso que os digo, Pícara nació en 2010, pues esto último viene de 2015, 2016, bueno, ¿no? O sea, como ya llevamos unos añitos cuando empezamos un poco a hacer el ejercicio de autocrítica. Y
a intentar a intentar incluir la mirada interseccional, ¿no? Que, como os decía, que es las diferentes, o sea, es tener claro los diferentes ejes de opresión y salirnos del discurso de lo que nos pasa a las blancas, de clase media, con un trabajo fuera del hogar, o remunerado, bueno, más o menos con las diferentes cuestiones que tengamos cada una, pero ir más allá y mirar a esas otras mujeres que no estaban apareciendo en los medios o estaban apareciendo de una manera muy, muy minoritaria. Ese es un poco el esquema, el contexto, y en este contexto, por ejemplo, en la huelga masiva del 8M, el año de 2018, ahí sí que de una manera como automática, o sea, no buscado por nosotras, nos llegaron varios textos de compañeras que denunciaron, o sea, que más allá del éxito de la huelga, que es inapelable y no hay y del que estamos orgullosísimas y súper contentas, pues como integrantes de aquellos días, ¿no? De estar en las calles, sí que hubo, por ejemplo, me acuerdo cómo escribieron algunas compañeras, Lucía Momío, que es una periodista racializada, una periodista negra, escribió cómo las mujeres racializadas se sintieron fuera, o incluso Marta Plaza, que es una compañera loca, como que ella se autodenomina así, como también para las personas con algún diagnóstico psiquiátrico fue difícil participar en la huelga, ¿no? Entonces, bueno, pues en este proceso de revisarnos nos parecieron un texto muy interesante para, bueno, pues vamos a aplaudir la huelga y la aplaudimos y nosotras la apoyamos y estuvimos ahí evidentemente, pero hay gente que no pudo participar o no se sintió cómoda participando y eso nos invita a reflexionar. Y en ese contexto es cuando surge este libro. Nos llama, es una editorial la que lo propone, o sea, nos llegó una petición de la editorial Oberon y nos propuso antes lo comentaba con Nuria y con Sonia, hacer como algo así como un feminismo para principiantes, pero con una mirada interseccional o diversa, porque era un poco lo que veían que en Pícara estábamos practicando en los últimos tiempos, ¿no? Y nos pareció muy interesante que ese valor de pícara que estábamos trabajando, que estábamos haciendo un esfuerzo por revisarnos y por ampliar la mirada, pues que se había dado cuenta ¿no? las lectoras que estábamos haciendo eso. Y ahí un poco surgió este proyecto, pero lo que decidimos es que, como decía antes, nosotras somos periodistas las que estamos aquí, tenemos nuestras diferentes mochilas o contextos, pero nos parecía interesante que aunque el libro fuera con el logo de Pícara, lo escribieran pues diferentes colaboradoras que pueden escribir más desde su realidad, o sea, hablar hablar de los feminismos diversos a través de la experiencia activista de cada una, de los aprendizajes de cada una, desde lo que le atraviesa principalmente a cada una. Pues a lo mejor a mí me atraviesa una cosa diferente que a mi compañera Andrea Momoitio, que por ejemplo es la que escribe el libro sobre el lesbianismo. Yo no voy a escribir sobre el lesbianismo en primera persona porque no soy lesbiana, ¿no? Entonces, evidentemente, pues buscamos un poco ahí hablar con diferentes compañeras para que fueran ellas las que escribieran en primera persona y fueran protagonistas del libro. Mi labor en este libro es la labor que hago en Pícara, que soy editora, estoy editando los textos que publicamos, sobre todo, entonces mi labor en esto fue un poco de edición de textos, hablar con las colaboradoras, publicar, o sea, un poco estar detrás, que es lo que hacemos habitualmente en Pícara, porque las que estamos aquí, yo publico a veces, pero no tanto como me gustaría, porque tengo que dedicarme al trabajo a publicar lo de otras compañeras, lo de otras periodistas y demás. Entonces, mi labor un poco es esa hoy. O sea, yo voy a trasladar un poco los contenidos del libro y los debates que se plantean, pero bueno, no como autora, entonces espero que no me veáis como una usurpadora, como una impostora, pero bueno, sí que son debates que hemos tenido aquí y que yo misma he aprendido de muchos de ellos, ¿no? O sea, son realidades que a lo mejor si no me han tocado a mí, no las tenía tan presentes y las he aprendido con mis compañeras y me he cuestionado con ellos. Entonces yo creo que lo interesante de la charla de hoy o del debate que tengamos hoy o que os apetezca entablar es las preguntas que nos podemos lanzar, ¿no? Porque yo creo que lo interesante del periodismo es la capacidad de cuestionamiento que tiene y de ofrecer alternativas o de hacer las preguntas necesarias para conseguir un mundo más justo y más inclusivo. En un principio, y ya voy a ir al contenido, pero en un principio también tuvimos el debate sobre cómo ofrecer, de qué hablar exactamente en el libro. Estuvimos hasta unos meses aquí que no teníamos muy claro cómo afrontarlo, porque incluso hablamos si hablar de corrientes feministas, más allá de las olas, sino de corrientes de, por ejemplo, ecofeminismo, feminismo marxista
o hablar más de identidades. Y bueno, pues después de algunos debates y de pensarlo bien, al final Pícara como medio de comunicación no está atendiendo o dando tanto espacio a las corrientes feministas en sí como bloques de pensamiento, pero sí más a las identidades. Y creamos que siendo honestas con un poco con nuestra trayectoria y lo que podemos ofrecer, nos decantamos por las identidades más allá, porque por ejemplo, pues hablar de anarcofeminismo o de feminismo marxista sí, son temas que nosotras pues a lo mejor tenemos algún artículo, pero no era algo como que en lo que podíamos no ser referentes, pero sí que ofrecer diferentes visiones, textos. Entonces nos parecía que lo más interesante, aprovechando todas las colaboradoras que tenemos, también es lo interesante de Pícara, la gente tan diversa que escribe, pues aprovechar esas identidades tan diferentes para hacer este libro. Y entonces así nos quedamos con esta idea de que sean 10 textos diferentes. Los temas que se tratan, que os digo, y que son escritos por 10 compañeras diferentes, cada una desde su activismo, desde sus aprendizajes, desde sus referencias, ¿no? Cada una, por ejemplo, nombra algunos libros o películas que le han marcado. Pues es hablar de gordofobia, que escribe Magdalena Piñeiro se llama Se armó la gorda, lesbianismo y otras proezas, que lo escribe Andrea Momoitio, que es otra de las coordinadoras de Pícara Magazine, transeúntes de género, que escriben 3 compañeras de Rebelión Transfeminista, es un colectivo, y escriben sobre personas trans, feminismo migrante y antirracista, que escribe Carmen Juárez, que es una activista antirracista de origen hondureño y que ha formado diversos colectivos, vive en Barcelona. Luego, desde el feminismo gitano, que lo escribe Silvia Agüero, que como os digo es una colaboradora habitual de Pícara, una mujer gitana. Mujeres rurales, mujeres visibles, que escribe Lucía López Marco, que es una veterinaria aragonesa. Afrofeminismos, negra sí, negra no, que escribe Esther Mayo Ortega, que es una activista académica, también forma parte de la academia y es especializada en afrofeminismos. Feminismo negro. Luego, feminismo loco, pacientes psiquiátricas que por fin perdimos la paciencia, pues es Marta Plaza, que también es colaboradora habitual de Pícara, que es una persona con diagnóstico psiquiátrico. Feminismo discapacitado, la subversividad del cuerpo, para hablar de la situación de las mujeres con diversidad funcional o con discapacidad. Aquí cada quien elige un término. La autora, en este caso, Ariana Alonso, le gusta hablar, lo explica en el libro, por feminismo discapacitado, pero hay otras colaboradoras de Pícara que por fin hablan de diversidad funcional. Entonces, y luego el último es Maternidades feministas, pensamientos y debates fecundos, de Marta Busquet, que es una colaboradora de Pícara, que de hecho publicó con nosotras un podcast sobre maternidades diversas, eran 10 programas, en el que habla el debate que hay dentro del feminismo en torno a la maternidad, que durante unos años como que estuvo más ausente o no tan presente, y ahora cada vez, yo creo que no sé si lo tenéis también vosotras como así de presente como aquí, hay más mujeres politizando la maternidad desde el feminismo, incluyéndola, como que consideran que unos años está excluida y ahora la quieren incluir. Yo no soy madre, así que ahí es un debate que escucho y aprendo, pero que no me atraviesa tampoco. Y bueno, estos eran un poco son un poco los capítulos del libro. Y como escribía June en el prólogo, es un feminismo de aquellas que se siguen viendo fuera del foco, ¿no? Es decir, que pues creemos que son miradas feministas que no están tan presentes como nos gustaría en los medios. El libro se publicó a finales de 2019, noviembre de 2019, y bueno, con esto de la pandemia y tal, pues todavía estamos contando, ¿no? Es como casi novedad, podemos decirlo así. También nos surgió la duda de hasta qué punto es un dilema que tuvimos hablar de estas identidades o hablar de estas identidades monolíticas. Podía pensar que eran identidades monolíticas, es decir, claro, una habla sobre lesbianismo, pero es que a lo mejor la lesbiana vive en un mundo rural. O sea, eso es un debate que nos daba miedo, hacer algo estanco también, Y fue un debate. Pero bueno, pensamos que era la mejor manera de resolver la propuesta y es un reto, pero sí que es verdad que si luego te vas leyendo los diferentes textos, sí que hay algunas cosas que salen en diferentes. Por ejemplo, la violencia obstétrica, pues se habla de maternidades o habla Silvia Agüero sobre feminismo gitano, cómo ella se hizo gitana cuando fue madre, ¿no? O sea, que al final hay ejes que son recurrentes.
bueno, a lo mejor esa es una crítica que se puede hacer al libro y que nos parece interesante y que la tuvimos muy clara. Entonces intentamos también que, o sea, hay autoras, por ejemplo, también que se repiten mucho, como Audre Lorde, la citan diferentes compañeras. Bueno, yo creo que sí que tiene un hilo más o menos común, pero y que intentamos evitar de caer en lo estanco, porque también es verdad que yo no, por ejemplo, no sé si la compañera que escribe sobre el mundo rural, Lucía, no sé si es lesbiana o si está gorda, porque no me ha politizado sobre eso. Es decir, que es posible que diferentes compañeras estén atravesadas por diferentes ejes o diferentes realidades, pero como les pedimos una concreta, pues cada una lo enfocó por esa que le pedimos, pero es verdad que pues yo no sé la orientación sexual de todas, ni las características físicas, ni si son racializadas o no, pues algunas sí, porque a lo mejor las conozco, pero en este caso, pues al final en el libro pues no aparece su foto, ¿no? Y bueno, un poco la idea que había detrás de todo esto es eso, pensar en qué hegemonías criticamos, como decía al inicio, que era como nació Pícara, y cuáles alimentamos. Entonces, en esta revisión, creo que estos debates de hacer un feminismo más diverso, de cuestionarnos y de añadir la pluralidad a todo, creo que es un valor que a Pícara le ha venido muy bien, le ha enriquecido y que creo que al feminismo en este caso europeo, ¿no? De las que estamos aquí, nos enriquece y nos reposiciona y nos abre la mente, ¿no? Y la mirada, que yo creo que es lo interesante. Porque, bueno, no tenemos que saber de todo ni conocer todo, pero sí yo creo que escuchar a las compañeras, leerlas en este caso, nos puede ayudar a aprender más y a cuestionarnos. Y para mí también, pues como os digo, el proceso de edición del libro, de leer, de editarlo, ha sido un aprendizaje. Ha sido un aprendizaje. Y es un libro que, aunque también digo, aunque hable de identidades como parezca que es el eje de ordenación de los capítulos y el eje como temático, es un libro en el que se habla también no solamente de identidades, se habla de explotación laboral, se habla de precariedad, se habla de racismo, se habla de cuidados, se habla de colonialismo, de sororidad, es decir, que al final salen muchos temas que para apuntar, para subrayar, a muchas autoras para posicionarte, se habla de control de la tierra. Bueno, yo creo que al final ofrece una mirada bastante amplia de la realidad que atraviesan a las mujeres, bueno, no voy a decir todo el mundo, pero sí a las que estamos aquí en el Estado español, ¿no? Yo creo que seguro que se queda algo fuera, evidentemente, pero yo creo que al final ofrece una mirada muy amplia. Y también lo que comentaba antes con Nuria y con Sonia, ahora ya voy entrando en los capítulos, era también intentamos que fuera un libro didáctico. Les pedimos a las compañeras que como les lanzamos unas preguntas, cómo empezó su activismo, de dónde vino, en qué colectivos han militado, qué colectivos tienen de referencia, qué autoras, ¿no? Y en qué consiste su activismo concreto, ¿no? Más allá, cómo empezó, en qué consiste. La idea era hacer algo que fuera pedagógico, didáctico, porque también es verdad que a veces los textos feministas pueden ser complicados y a veces se exige o se requiere un nivel cultural o de alfabetización alto para a veces leer algunas cosas. Que esto lo denuncia, por ejemplo, un texto que publicamos en Pícara, Brigitte Vasallo, de lenguaje de clase, ¿no? Y cómo reivindicaba este hablar más cercano, más de nuestras madres que no fueron al instituto o solamente fueron al colegio y cómo hacer que los textos lleguen a todas las autoras. Entonces sí que pedimos un esfuerzo en ese sentido para hacer textos más asequibles, porque también si hablamos de feminismos inclusivos, creemos que el lenguaje es una manera de inclusión, ¿no? Y si usas un lenguaje muy académico, dejas a gente fuera, porque hay gente que no lo entiende, que le cuesta más y que si tú haces un texto complejo, pues generas exclusiones, está claro. Entonces, bueno, en la medida de lo posible, también intentamos trabajar eso. No sé si lo hemos conseguido siempre. A lo mejor hay unos capítulos que son más fáciles de leer que otros. Yo creo que en general son bastante asequibles. No sé si las que la vi, yo como estoy desde dentro, a veces es difícil hacer esta crítica, pero bueno, yo creo que también era interesante esa apuesta y nos parecía como muy clara. De hecho, voy a hacer un inciso porque en Pícara, por ejemplo, hicimos hace un par de años también con esto de quién puede leer los textos de Pícara, claro, nos damos cuenta que hay muchos textos que son complejos de leer, incluso a veces para nosotras, ¿no? Que tienes que leerlos 3 veces para editarlos, para hacer un lenguaje más asequible. Entonces hicimos un monográfico y algunos textos los traducimos a lectura fácil, porque ahora ya se me ha ido el porcentaje, pero como es que no lo tengo muy claro, pero creo que era alrededor del 30% de la población no tiene problemas de comprensión lectora
o bien porque no, por el nivel de alfabetización, o bien porque es de origen migrante y no controla la lengua, o sea, es de origen de un país en el que se habla otra lengua y no la controla bien o está aprendiendo el castellano, o bien por problemas no de salud mental, sino de, por ejemplo, accidentes cardiovasculares o accidentes que te han pasado y hacen que tu capacidad de lectura se vea afectada. Es decir, que hay un porcentaje muy alto de la población que tiene problemas de comprensión lectora. Entonces, la lectura fácil, que es un sistema de lectura adaptado, que requiere unos parámetros, hace los textos accesibles para estas personas, les explica los conceptos y demás. Y bueno, pues también hicimos hace unos años el ejercicio de traducir algunos textos de Pícara para que pudieran ser accesibles, por ejemplo, para un colectivo de personas que está aprendiendo castellano, pues que pudieran leer feminismos y de feminismos. Y bueno, pues un poco con esa lógica nos parecía que el libro intentar que fuera fácil, no es lectura fácil, pero que fuera fácil y que para que intentar llegar a la mayor número de gente posible y no generar tampoco ahí barreras, ¿no? Que es lo que no nos... Y estoy hablando mucho. Y bueno, voy a hablaros un poco de cada capitulito, que como os digo, no he escrito yo, he coordinado, he editado, pero bueno, que son temas que muchos de ellos incluso te vas a Pícara y encuentras textos que se complementan y demás. Entonces yo creo que os puedo hacer un poco un resumen interesante. Tampoco quiero destriparlo, pero bueno, os doy algunas claves por si alguien quiere, pues se anima a indagar sobre ese tema, a militar en un colectivo o a revisarse algún privilegio o se lanza preguntas. Como os decía, mi compañera Andrea Momoitio escribió sobre el lesbianismo. Ella siempre se define como en su Twitter y en sus redes sociales como lesbiana y feminista. Primero pone lesbiana y de hecho arranca con una canción de Mecano. O sea, pone una frase de estas como para abrir el capítulo, que a ver, que ya se me ha ido, pero es esta canción de Mecano que seguro que os suena, ¿no? Un amor por ocultar, aunque en cuerpos no hay donde esconderlo. Y dos mujeres que se dan la mano. Bueno, ¿no? Pues esta canción de Mecano, que parece que habla del lesbianismo, pero no estaba muy claro, ¿no? Que algunas lo tenían muy claro, pero otras no. Ella habla mucho de la visibilidad de las lesbianas. Es uno de los temas que trabaja en el texto. Y de hecho, ella cree que los temas que están en la agenda lesbiana y que ella cree que son fundamentales son la visibilidad, en este caso, ¿no? El reconocimiento de la sexualidad, porque es verdad que muchas veces se habla de las lesbianas solamente desde un punto de vista sexual, no de identidad, ¿no? Como un impulso sexual, de atracción sexual, y a lo mejor, o va mucho más allá el ser lesbiana que un mero impulso sexual. Habla de los derechos civiles, como por ejemplo, ¿no? el matrimonio entre personas del mismo sexo, que ya se consiguió hace unos años, pero bueno, es un tema que también está en la agenda. Habla de memoria, ¿no? De los aportes de la memoria lesbiana y de la lucha contra la lesbofobia, ¿no? Que sigue siendo que es contra, o sea, la violencia contra las lesbianas sigue existiendo. Y también me parece que es algo que yo he aprendido con ella, lo del salir del armario, que parece que la salida del armario, en este caso de las lesbianas, se hace una vez en la vida y ella dice que no, que es algo constante, que tienes que estar saliendo del armario todos los días, ¿no? Y cómo eso al final te marca tu vida, ¿no? O sea, tu vida o te marca tus relaciones o incluso, pues, no sé si tu activismo. De hecho, ella tiene una lectura, o sea, tiene una postura que habla de que cuando una lesbiana cumple un parámetro determinado de amor romántico, ¿no? De tener una pareja estable, de que se casa y tiene criaturas, ¿no? Y una de las dos son madres cuando tienen criaturas, como que en esos casos es cuando hay una mayor aceptación de la lesbiana. En cambio, si no cumples esa tríada de amor, matrimonio, maternidad, es cuando eres mirada de otra manera. Ella lo tiene muy claro. Y también reivindica en ese caso la pluma, ¿no? Que es la pluma igual que la pluma de las mujeres, ¿no? Como hay unas características estéticas que identifican a las lesbianas y ella también lo reivindica, ¿no? Cree que es importante politizarlo ella. Por ejemplo, un tema que también ha trabajado Andrea, ella hizo hace ya años, pero de hecho creo que fue antes de nacer Pícara o a la vez o algo así, que hizo su tesina de un máster sobre la representación de las lesbianas en las series de televisión. Y me acuerdo que era cuando estaba Hospital Central, que estaba en Maca y Esther, no sé si lo recordáis o alguna vez esta serie o así, que era en la época en la que no había plataformas, entonces las series más o menos todas consumíamos las mismas series, y ella cuenta que el amor entre Maca y Esther, cómo fue de importante para ella, ¿no? La importancia de tener referentes, de tener
un espejo en el que mirarte. Pero claro, sí que se habla de esta tríada: amor, matrimonio y criaturas, ¿no? Y luego también echa en menos que en estas representaciones que se hacen las lesbianas en la ficción, como siempre es una lesbiana aislada que no tiene otras amigas lesbianas, no tiene un círculo activista, ¿no? Como son personas únicas y solas, ¿no? Y bueno, yo creo que es una de las cosas que me parecen a mí muy interesantes. Esta importancia de lo de tener espejos también creo que es algo que se repite en todo el libro, que lo tenía anotado para haberlo dicho ahí como en la entrada del debate, pero bueno, es verdad que la importancia de tener espejo es algo que muchas de estas compañeras comentan. Por ejemplo, no en el libro precisamente, pero sí en Pícara muchas veces, Lucía Momío, que os decía antes que es una periodista negra, hizo un reportaje sobre esto, cómo para las mujeres negras, españolas, negras españolas, nunca se veían en la ficción, nunca se veían en la tele, y cómo muchas de ellas se fueron creando referentes. Por ejemplo, Silvia Albert hizo un teatro para hablar, porque hizo una obra de teatro en la que ella era la protagonista, historias de mujeres negras, porque ella nunca había teatro en la que aparecieran mujeres negras. Cómo se tuvieron que buscar ellas su propio referente o crear referentes para las generaciones de sus hijas o las generaciones posteriores, ¿no? Yo creo que también esto es una de las cosas que en cierta manera atraviesa el libro. Otro de los capítulos es el de activismo gordo o gordofobia, que escribe Magda Piñeiro, que es fundadora de una comunidad que se llama Stop Gordofobia. Ha escrito 2 libros también muy interesantes: Stop Gordofobia y las panzas subversas, o 10 gritos contra la gordofobia, que igual los conocéis alguna. Y bueno, a mí me parece muy interesante el artículo. A mí, de hecho, voy a decirlo, aunque está feo, pero bueno, tampoco pasa nada, es uno de los capítulos que más me gusta del libro. Me parece muy claro, muy, muy honesto. No sé, a mí me gustó mucho cómo estaba escrito desde el inicio. Y en este caso Magda habla de cuerpos, ¿no? Al final el cuerpo es una cosa que se ha politizado mucho desde el feminismo, ¿no? De los cuerpos, pero igual no lo hemos politizado tanto de los cuerpos gordos. Y ella lo hace. Y creo que, bueno, es un golpe de realidad, ¿no? Para nosotras. De hecho, hay una frase que a mí me alucina, y dice que como muchas veces las feministas criticamos los piropos, o uno de los, ¿no? Es un debate del no quiero tu piropo y demás respecto a los hombres. Ella dice: a nosotras no nos piropean, a nosotras nos insultan, ¿no? O sea, creo que es que para ellas el piropo no es ni siquiera un tema de debate, o sea, perdón por para ellas, para las personas gordas no es un tema de debate porque no son objeto de piropo, no son objeto de atracción para ese ideal que se ha creado en la cultura heteropatriarcal, ¿no? De este estereotipo de mujer apropiable, por así decirlo. Y también parece muy interesante que habla de 2 parámetros, ¿no? De salud y de la estética, como decía. Y critica mucho el sistema de salud, cómo se cuestiona la gordura desde un punto de vista de la salud, pero en cambio dice: pero a nadie le importa, por ejemplo, mi salud mental, ¿no? Yo creo que también eso es un tiro. Parece que, ¿no? Que podemos decir: no, es que hay que estar delgada o más delgada, o no pesar más de X kilo por tema de salud, pero no sabemos lo que implica, o sea, no nos preocupa la salud en otros parámetros, solamente cuando es el canon estético del cuerpo, es cuando parece que lo tenemos más visible o nos interesa. Y dice Magda: lo único que esperan de nosotras es que obedezcamos la norma de la delgadez, que encajemos en el canon corporal impuesto y que seamos autocontroladas y disciplinadas. Es decir, las quieren encarrilar. Ella usa el verbo encarrilar, que me parece muy, muy interesante. Y entonces esto da lugar a hablar de la opresión patriarcal sobre la estética en las mujeres, y sobre cómo la mirada masculina nos ha creado también nuestros propios cánones de belleza, ¿no? Y cita, por ejemplo, a Naomi Wolf, también, que es una frase que me parece que igual la habéis leído porque es más conocida, pero bueno, también la rescato. La dieta es el sedante más potente en la historia de las mujeres, ¿no? Como al final esta mirada masculina sobre lo que es la estética de las mujeres, y también sobre lo que se supone que es un cuerpo saludable o no, nos llega a paralizar, ¿no? Nos llega a ocupar tanta preocupación que nos seda de cierta manera. Otro de los capítulos es el de Sonia Juárez, que os decía antes, que es sobre feminismo migrante. Ella es migrada, viene de Honduras y coordina la asociación Mujeres Migrantes Diversas.
ha trabajado como empleada del hogar doméstica y ahora se ha sacado el título de integradora social y ya está estudiando educación social. Lleva ya un montón de años en Barcelona. Y bueno, a mí me parece muy interesante este tema. Creo que en los últimos años, en el último año, sobre todo con la pandemia, sí que se ha puesto más en la agenda mediática o incluso en la agenda feminista la situación de las mujeres del hogar, trabajadoras del hogar internas, ¿no? Que sobre todo en la pandemia al inicio con el confinamiento absoluto que hubo justamente hace un año, sí que hubo una preocupación por la situación de estas mujeres porque al final estaban encerradas en sus lugares de trabajo, ¿no? Y lugares a veces de violencia. Este tema también ha vuelto a generar alguna polémica o algún debate en redes, no sé si habéis estado al tanto durante el 8M hace unos días, sobre si ser feminista implica tener trabajado en el hogar, en qué condiciones es feminista o no. Bueno, hay algún artículo que publicamos en Pícara y hay para debate, pero bueno, creo que es un tema que, como os digo, que últimamente sí que se ha hablado más de la situación de las mujeres migrantes, que en muchos casos son trabajadoras del hogar. Entonces, en este capítulo pues, nos habla de explotación laboral, nos habla, por ejemplo, de discriminación y yo creo que es muy claro, por ejemplo, a la hora de alquilar un piso, las mujeres migrantes o racializadas tienen mucho más problemas porque hay mucha gente que no le quiere alquilar un piso, tanto personas particulares como agencias inmobiliarias. De hecho, ayer, por ejemplo, que fue el Día contra el Racismo, y en la manifestación aquí de Bilbao, porque Pícara está en Bilbao, que la manifestación, el lema era un poco ese, el eje de denuncia de ayer era la imposibilidad de acceder a una vivienda digna para las personas migrantes y racializadas. También nos habla de las cadenas globales de cuidados, que es un término que ya igual todas hemos trabajado, hemos conocido, ¿no? Pero bueno, que es cómo tiene una realidad encarnada y cómo pues al final que estas mujeres, que Carmen o que otras muchas vengan a cuidarnos a nosotras aquí, a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestras abuelas o a nuestras criaturas, hace que alguna mujer tenga que cuidar a sus criaturas en el país de origen, porque normalmente migran solas de inicio, ¿no? Y bueno, me parece muy interesante también. Habla de derecho a voto, cómo las personas migrantes no tienen derecho a voto. O sea, yo creo que es un capítulo que nos trae muchas cosas y es un tirón de oreja. De hecho, también se reclama como no ha habido movilizaciones feministas por las trabajadoras de la fresa en Huelva o en otros territorios y cómo sí que salimos a la calle por otros temas, ¿no? Entonces, preguntarnos por qué salimos a la calle o no, qué nos toca y qué no, por qué creemos que es importante movilizarnos, cuando una temporera que está explotada laboralmente y encima sufre violación o acoso laboral y sexual, no nos parece importante salir a la calle, pero en cambio cuando a la que acosan o violan sí que es una mujer blanca, a lo mejor sí, ¿no? Bueno, yo creo que eso también nos ayuda a recolocarnos o por lo menos tiene que tocarnos. Yo creo que es muy interesante. Y también, por ejemplo, dice Carmen que no podemos caer en el error de presuponer la homogeneidad y de dar por hecho que la situación de las mujeres blancas, autóctonas, profesionales de clase media es la universal, ¿no? No es posible apostar por un feminismo solo para una parte de las mujeres y abstraer el género del origen, de la racialización y de la clase social. Y, por ejemplo, cita a Audre Lorde, como os digo, que es una de las autoras que citan muchas compañeras, dice Audre Lorde, lo que nos separa no son nuestras diferencias, sino la resistencia a reconocer esas diferencias, enfrentarnos a las distorsiones que resultan de ignorarlas y malinterpretarlas, ¿no? Yo creo que es muy interesante y que también es un capítulo, bueno, que nos recoloca. Otro de los temas es el feminismo gitano, que como digo hace Silvia Agüero, que es igual la conocéis más porque es una colaboradora habitual en Pícara y ya tiene bastante recorrido, o sea, tiene mucho reconocimiento en redes, participa en muchos debates públicos, igual la situáis. Y ella empezó a publicar en Pícara a raíz de su parto, de su hija, de Carmen Manuela. El primer artículo que publicó en Pícara fue su parto, que nos lo mandó así, lo mandó y lo publicamos. Y me parece muy curioso porque el capítulo en el libro empieza, me hice gitana cuando fui a parir. Entonces, uno de los temas que me hice feminista, cuando fui a parir. Uno de los temas que trata muy claro de Silvia es la violencia obstétrica, sobre todo que es muy diferente, que sobre todo cuando eres gitana, porque es muy diferente la violencia obstétrica que sufrimos las payas a la que sufren las gitanas, ¿no? Cómo se las cuestiona y cómo se las insinúa y bueno, diferentes cosas. Y bueno, esto lo explica muy bien Silvia y me parece muy interesante porque, como digo, es un capítulo que enlaza muy bien con el capítulo de maternidades.
Silvia en este caso nos habla mucho de la historia del movimiento gitano, nos habla de lo que es el antigitanismo, y nos da un montón de nombres, de referencias, de historias, y nos habla del pueblo gitano como un pueblo resistente y cómo podemos aprender de la resistencia y de la capacidad de resistencia del pueblo gitano, porque como ya cuenta, llevan 600 años queriendo aniquilarles, ¿no? Con diferentes leyes antigitanas, que esto lo cuenta muchas veces Silvia, y cómo siguen ahí. Yo creo que es muy interesante y que yo la verdad que con Silvia siempre aprendo mucho y os animo a leer este capítulo en el que habla de muchas mujeres para romper también los estereotipos, ¿no? que tenemos sobre las mujeres gitanas, y me incluyo, ¿no? Porque pues es verdad que al final te vas desconstruyendo, pero bueno, pues porque tienes gente al lado como Silvia o como Pastor y Filigrana o como otras compañeras que las escuchas y aprendes y tal, pero bueno, pues a lo mejor hace unos años yo no las conocía y caía en ese antigitanismo que ellas denuncian, ¿no? Y bueno, pues tendremos que asumir lo que así. El capítulo de mujeres rurales lo hace Lucía López Marco, que es, como decía antes, una veterinaria. Y bueno, a mí, por ejemplo, yo personalmente es el que más me toca, porque soy extremeña, vengo del mundo rural, me he criado, soy de pueblo, y pues yo personalmente, pues en este caso es el que yo podría haber escrito. Creo que podría haberlo escrito porque me toca más. Pero bueno, pues eso, que cada uno a lo mejor nos identificamos más con un tema, con otro, pero bueno, yo creo que todos nos atañen. Y bueno, por ejemplo, a mí personalmente de este tema, de este artículo me gusta mucho cuando se habla de acceso a la tierra y la desigual reparto de la tierra que hay en España, en el Estado español. La propiedad de la tierra, hablando en un contexto de mujeres campesinas, ¿no? De mujeres ganaderas y agricultoras, está fundamentalmente en manos de los hombres, porque sobre todo en el que lo está a nombre del marido, aunque la que trabaje la tierra de igual manera o trabaje esté con el ganado sea la mujer. O sea, da igual el reparto de tareas dentro de la unidad familiar campesina, pero la titularidad de la tierra, el nombre de la posesión, está a nombre del marido. ¿Eso qué implica? Pues una diferencia, implica muchos problemas. Por un lado, por ejemplo, para ayudas, para la seguridad social, ya implica un sueldo que la mujer no va a recibir. Implica, por ejemplo, para ayudas europeas o a veces que hay ayudas para la producción, las ayudas siempre tienen a nombre del marido, porque es el que tiene la titularidad de la tierra, ¿no? Para cualquier papeleo tiene que ser el marido el que haga el papeleo, porque ella, aunque trabaje igual o incluso más, no aparece, ¿no? Yo creo que es un tema que a mí me parece muy, muy sangrante. De hecho, en el año 2011, creo que se hizo una ley para fomentar la titularidad compartida de la tierra, pero como la ley no se ha dotado de contenido, no se la ha trabajado, pues las cifras ahora mismo, no sé cómo están en Asturias, ¿no? Pero los últimos datos que yo miré hace un año que no miro el tema, pero, o sea, no, se han conseguido a lo mejor 15 en una comunidad autónoma, o sea, unas cifras muy ridículas, ¿no? O sea, que hay un problema, hubo una lucha muy grande ahí por los movimientos de mujeres rurales para conseguir esta ley, que fue un hito, pero luego no se ha conseguido. Y España, dentro de la Unión Europea, bueno, dentro del mundo, es uno de los países con mayor reparto desigual de la tierra entre hombres y mujeres, ¿no? Que yo creo que esto para hacernoslo mirar. Y bueno, a mí me parece que este es uno de los temas más interesantes del capítulo y que, por ejemplo, que yo digo que a mí me interesa mucho, y cómo pues, podemos entender de este modo que la agenda feminista a veces que se marca en las ciudades, a las mujeres rurales, es que ni le va ni le viene porque tienen unos problemas tan graves o unas cuestiones tan importantes que van a la raíz de lo material, ¿no? De su trabajo, de su vida, que a lo mejor el tema, por ejemplo, de los piropos no les atañe o no, porque están en otra, ¿no? O sea, porque la realidad es otra, ¿no? Y a veces se legisla desde las ciudades, pero no sin tener en cuenta la realidad del mundo rural. También se puede hablar de eso, de violencias machistas, como a veces se fomenta la denuncia o así, pero si tú vives en un pueblo en el que no hay cuartel de la Guardia Civil o de la policía y tienes que irte al otro pueblo a denunciar y no hay transporte público y no tienes coche, ¿cómo denuncias? Y son cosas que no tenemos clara porque no... Y bueno, que yo creo que las mujeres rurales cada vez están... Tampoco, no me gusta mucho el calificativo de mujeres rurales, ¿no? Las mujeres de los pueblos cada vez están trabajando más y se están uniendo más. Y, por ejemplo, el 8M del 2018, que fue el momento parteaguas, como digan, o punto de inflexión,
Sí que hubo muchas manifestaciones en pueblos, que fue algo muy novedoso y que yo me acuerdo que lo vi en redes y me puse súper contenta, ¿no? Muchos pueblos de Extremadura, imagino que en Asturias igual, salieron las mujeres a la calle de una manera masiva y yo creo que por primera vez muy clara, ¿no? Muy todas, en muchos sitios a la vez, y me pareció muy interesante. Otro capítulo es el de afrofeminismo de Esther Mayo Cortega, que la cité antes, que es autora. Bueno, aquí al final del libro están las biografías de las compañeras, pero bueno, Esther es una mujer negra. Y ella, sobre todo, es activista, ¿no? Participa en colectivos de activistas afrofeministas, pero también está en la academia, ¿no? Por ejemplo, trabaja con el CSIC y con el MACBA, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, es decir, está en el espacio también de creación de conocimiento, por decirlo de alguna manera, o en la academia. Y bueno, pues ella nos hace un repaso a lo que es el afrofeminismo, hace un recorrido histórico, ¿no? También el afrofeminismo fuera del Estado español, ¿no? Los feminismos negros de Estados Unidos y de las mujeres negras de otros territorios. Da un montón de referencias, habla mucho de historia, da mucho de autoras, habla de colectivos, hace mucha genealogía, que también es muy interesante, que nos creemos que estamos inventándonos la pólvora cada día y compañeras llevan décadas. Lo que pasa es que como tenemos una memoria de pez, pues nos olvidamos y creemos que estamos reinventando todo el día o como que somos la bomba, y a lo mejor hay que revisar un poco lo que han hecho otras compañeras antes porque de ahí venimos. Y en este capítulo se hace mucho eso, ¿no? De recordar y contar el activismo negro desde hace décadas. Ella habla de la importancia de desplazar el centro, ¿no? Desplazar el centro del centro de debate, el centro geográfico, que el pensamiento europeo, ¿no? Que se ha puesto siempre en el centro dentro de las ciencias, pues cómo desplazarlo, y habla de decolonialismo, habla de colonialidad. Me parece que también es un capítulo como que da para mucha. Bueno, aquí tengo una frase, pero pensarnos los afrofeminismos de la actualidad y el Estado español supone hacerlo desde los márgenes, y hay que desplazar la centralidad del discurso feminista de género. Y ella cree que el feminismo no solamente tiene que hablar de género, sino también poner la raza en el centro, ¿no? O sea, ampliar ese centro o mover ese centro. Para nosotras, hablar de raza no es una categoría analítica, es nombrarnos desde el lugar histórico de subalternización de nuestros cuerpos negros, afrodescendientes y diaspóricos. Bueno, yo creo que también este artículo, este puede ser, no sé si lo habéis leído alguna o no, pero yo creo que también es un tema que, bueno, de esto de subrayar, ¿no? Y de buscar referencias y de aprender. El de feminismo loco, como os digo, es Marta Plaza, que es una activista loca que colabora en Pícara a menudo. De hecho, hemos publicado hace nada, a final de año, el año pasado, hacemos monográficos temáticos y hemos hecho un monográfico sobre locura, que la verdad se ha movido muy bien. Bueno, porque nos parece que es un tema que no estaba muy trabajado y que hay muchas activistas que tienen mucho que contar, y bueno, pues se cuestiona un poco el sistema del sistema psiquiátrico en el Estado español. Y bueno, pues ella dice que cuando empezó a militar en estos colectivos, a pesar de ser feminista como interna, se reconcilió un poco con el movimiento, y empezó a pensar en los feminismos dispersos como un espacio en el que ella podía estar, ¿no? En los que ella podía participar. De hecho, es muy interesante porque ella siempre reivindica el apoyo mutuo, los cuidados y la vulnerabilidad en el activismo, ¿no? No los cuidados solamente como categoría política o económica, ¿no? Dentro del sistema económico, los cuidados que peso tienen, sino también el activismo, la importancia de los cuidados o de hacer espacios amables para el activismo de todas, ¿no? Porque a veces los espacios activistas son tan no violentos, pero tienen unas dinámicas que hacen que muchas mujeres no puedan participar o se excluyan directamente porque no tienen capacidad. Entonces, la idea del apoyo mutuo, de grupos de apoyo mutuo, ya lo explica muy bien, hacen que se sienta integrada y que pueda participar, ¿no? Y que pueda hacer un activismo más presencial, por así decirlo, no tanto a lo mejor en redes o la lectura a cada una de sus casas, sino también estar en las calles, cada una en sus circunstancias. Ella se apropia muy bien de la palabra locas, ¿no? Que a lo mejor la tenemos como muy... De hecho, hemos aprendido mucho con Pícara, a veces escribimos un tema y yo qué sé, pues
es que ahora no se me ocurre, pero es una locura hacer no sé qué cosa, ¿no? Imaginaos una frase. Y claro, hemos aprendido con ella que hay términos que tienen un estigma que hay que cuidar y muchas veces oye, la escribimos, Silvia, ¿qué te parece esta frase o tal? Y nos dice, no, pues está bien o tal. O sea, es un aprendizaje para nosotros también y un tirón de orejas que alguna vez se nos ha colado y nos ha escrito, chicas, aquí cuidado con esta frase, ¿no? Y bueno, pues dices, wow, no lo había pensado jamás esto, pero bueno, me parece que es muy interesante. Bueno, ahí os tenía aquí también marcada unas frases que dice ella, bueno, más que ella, las hace el colectivo Inspiradas y el colectivo Orgullo Loco de Madrid, pero bueno, que me parece muy interesante para denunciar el sistema y las violencias en 3 direcciones concretas. El sistema cis heteropatriarcal que todas conocemos, el sistema capitalista que nos exige sujetos dóciles para la producción económica y el sistema psiquiátrico que bajo el modelo biomédico reduce nuestro sufrimiento a categorías diagnósticas en las que se nos encuadra para arreglar únicamente con pastillas y nos invisibiliza nuestros orígenes sociales, económicos. Ellas hacen un recorrido de cómo el contexto de cada una hace que tu salud mental tenga un recorrido u otro. Voy acabando ya porque igual voy hablando mucho, ¿no? No, bueno, bien, porque vas analizando todos los capítulos, entonces vale, está súper interesante. Vale. Sí. Luego hay el capítulo trans que le escriben que se llama, ¿cómo se llama? Tiene un título, a ver, que lo tengo aquí, Transeúntes del género, lo escriben 3 compañeras del colectivo Rebelión Feminista, que luego también el capítulo de discapacidad también lo escribe otra compañera de este colectivo. Una de las cosas que quisimos también, o sea, sí que apostamos a veces por firmas más conocidas, como a lo mejor Magda Piñeiro o Silvia Agüero, pero también con firmas menos conocidas, como los de estas compañeras, pero nos parecían que estaban haciendo un trabajo muy interesante y bueno, o sea, como que también compensamos que el libro no fuera solamente de estrellitas, entendedme, sino que hubiera un poco de diversidad de voces, ¿no? No solamente las más conocidas, sino que otras compañeras que estaban a lo mejor construyendo relatos desde otros espacios menos conocidos. Y bueno, este libro lo escriben 3 compañeras del colectivo de Rebelión Feminista, que son las 3 personas trans, y bueno, pues lo que hacen es analizar el sistema sexo-género, explicarlo desde cómo lo viven ellas, cómo lo encarnan y cómo lo sienten. Hablan sobre el sujeto del feminismo, que es un tema de debate últimamente por la ley trans, y bueno, creo que habéis tenido también un debate sobre esto hace unos días y demás. Pues ellas hablan sobre esto. Hablan también sobre datos de exclusión, ¿no? Hacen más allá de un relato solamente de identidad, como decía al inicio, de lo que es cada feminismo, para no quedarnos solamente en lo identitario, también lo llevan al terreno de lo material, ¿no? Entonces hablan de los datos de exclusión de las personas trans, pues de acceso al trabajo, de pobreza, ¿no? Que también ayudan a entender o yo creo que ayudan a visibilizar mejor la exclusión que sufren las personas trans o a entender a veces la situación en la que viven, ¿no? O lo difícil de su situación. Entonces habla de esto, habla de la medicalización y psiquiatrización, que esto también enlaza un poco con la parte de Marta, ¿no? Del sistema de psiquiátrico y cómo pues, una persona para acceder al cambio de identidad, pues necesita un diagnóstico psiquiátrico, ¿no? Y bueno, también lo cuentan esto. Y también hace un recorrido por el transfeminismo en España, que me parece muy interesante, ¿no? Que parece que el debate trans está ahora, pero ellas citan referencias y demás y hacen y ya en las bueno, hablan de cosas, debates de los años 2000, de los años 90, del 95, 97, pero ya por ejemplo en los años 2000, en el año 2000, perdón, o sea, hace 21 años, hubo en las jornadas feministas que hubo del Estado, unas que hubo generales, hubo una ponencia de Kim Pérez, que es una activista transfeminista ya veterana, de hecho hace como medio año la entrevistamos en Pícara y fue muy leída la entrevista, como hizo una ponencia muy interesante sobre este tema en el año 2000. ¿no? Y como también fue un tema que se generó mucho debate en las jornadas feministas estatales de 2009, ¿no? Y hacen ese recorrido histórico, pues lo que decía antes, porque al final pensamos que los temas son como de ahora y no, pues que llevan mucho tiempo, lo que pasa es que a veces no tenemos memoria o la hemos borrado o la capacidad de divulgación pues antes era menor, no sé cuál es el motivo, pero eso, que a veces nos pensamos que todo lo estamos inventando nosotras y hay debates que llevan años y que a lo mejor lo que estamos diciendo como algo revolucionario pues lleva 20 años escrito o 30 años, ¿no? Por así decirlo. Entonces, es muy interesante el capítulo también en esa parte de recorrido histórico del debate transfeminista.
Y la otra compañera que escribe de este colectivo de Rebelión Feminista escribe sobre discapacidad, que también, como os decía antes, pues aquí también hay diferentes debates sobre la discapacidad, diversidad funcional. Yo siempre, pues en Pícara teníamos como que hay que decir diversidad funcional y ella opta por discapacidad, ¿no? Porque cree que el eje desde el que se nombra es diferente y bueno. Establece debates interesantes sobre qué significa ser fuerte e independiente, ¿no? Que también me parece muy interesante, la capacidad o cómo se puede participar en colectivos, ¿no? Que es un debate que también trae, por ejemplo, Marta Plaza sobre locura, ¿no? Cómo los espacios de activismo a veces generamos exclusiones con personas con diversidad funcional o discapacitadas, como queramos llamarlo. Y bueno, una frase que tengo marcada aquí, que no es de la autora, es de Soledad Arnau, pero me parece muy interesante, es: mi lucha por la igualdad no solo se centra en erradicar la desigualdad estructural entre ambos sexos o entre personas con o sin diversidad funcional, sino que también me ha interesado acabar con las lógicas dominantes e irracionales que persisten en separar a personas con muchas necesidades de apoyo generalizados de quienes no los precisan, ¿no? Pues eso, personas que necesitan un apoyo mutuo, como decía Marta, o las que no. Y de aquellos feminismos dominantes y excluyentes que dejan a muchas mujeres en los márgenes, ¿no? Yo creo que eso es un poco toda la lógica que está detrás del libro, pero que queda muy clara en esta frase. Y también habla de esterilización forzosa, que es un temazo porque se sigue produciendo en el Estado español la esterilización de muchas mujeres con diferentes capacidades, con diversidad funcional o discapacitadas. Creo que se aprobó una ley hace nada para erradicarlo, pero te hablo de hace nada, te hablo de meses, o sea, y es un tema que también pues, las personas con salud mental lo sufren, la esterilización forzosa, las mujeres gitanas. Bueno, en España no sé cuándo ha sido, pero en los años 90 en países de Europa ha habido esterilización forzada de mujeres gitanas, es decir, que es un tema al final que parece que no, pero atraviesa mucho y que la esterilización forzada pensamos que no, pero que se sigue produciendo, ¿eh? O sea, joder, que pensamos que estamos ya en otros momentos, no, y es que hay cosas que hay que mirar para atrás. Y bueno, pues para acabar, el último capítulo es el de maternidad, que lo escribe Marta Busquet, que os decía antes que es una abogada, pero que es una activista por la maternidad está en muchos espacios y de hecho hizo un podcast unos 10 podcasts hizo en Pícara muy interesantes sobre diferentes temáticas. Y bueno, pues que trae el debate de lo que nos acerca es al debate de la maternidad en el seno del feminismo, ¿no? Como ella considera que las mujeres las madres han estado durante mucho tiempo excluidas de los debates feministas o como miradas con recelo y cómo está habiendo una nueva politización de la maternidad o como un feminismo más integrado, ¿cómo lo puedo decir? Bueno, que es una decisión propia y una apuesta por los cuidados, el tener criaturas y el educarlas de una manera concreta y el hecho de parar para maternar y demás, bueno, pues algo que a lo mejor hasta cierto momento pues se vio como mal porque la lucha era por las mujeres entrar al mercado laboral, ahora hay una nueva debates en torno a una maternidad feminista diferente. Yo creo que hay muchos libros sobre esto últimamente. En Pícara, bueno, nos llegan artículos sobre maternidad brutales, o sea, muchas propuestas. Yo creo que es un tema muy candente y que está generando mucho debate en los últimos años. Y llevo una hora o qué hora hablando casi. Es que has desgranado muy bien, fantásticamente, todos los capítulos del libro, porque, como tú dijiste, sin llegar a desgranar lo que es cada capítulo, hablaste y resumiste perfectamente los temas en los que se tratan. Sí, a mí me parece muy interesante eso, como para leer con boli, ¿no? Y ir subrayando, o a autoras, no todas, pero a lo mejor alguna autora te apetece revisar, o algún colectivo, alguna película. Bueno, yo creo que eso es el objetivo del libro y que creo que sí que es interesante en eso, ¿no? Ser divulgativo y ayudarte. O sea, no te va a resolver la vida, pero igual te abre dudas, o sea, te establece nuevas preguntas que son guay. A mí me parece eso, que la gente me cuestione y me haga preguntas y me quede pensando, me parece que es lo bonito. Y te hace reflexionar, que es lo que dices, aparte del carácter didáctico que se ve claramente en el libro, porque lo que tú dices, o sea, este libro no te lo puedes leer sin un lápiz para tomar notas, me parece súper novedoso todo lo que se da en cada capítulo, como bien nos dijiste antes, pues puedes completar la información con una peli, una serie, un libro de lectura obligada, un referente histórico, un referente incluso en redes, que puedes seguir todo el tema desde el principio, porque como tú dices, ningún tema es novedoso, son temas que tienen una trayectoria histórica importante,
pero sin embargo te llevan desde los principios hasta la actualidad. Entonces me parece fantástico cómo está, aparte de lo que se cuidan los detalles, ¿no? Aparte del contenido, que es un libro en el que se cuidan muchísimo los detalles. Entonces, creo que es como muy novedoso en ese aspecto. Toca muchísimos Muchas temas. gracias, muchas Sí, gracias. sí, de verdad, me parece súper interesante y que toca muchísimos temas y que te da muchísima información, aparte de hacerte reflexionar en cosas que muchas veces tenemos delante, como tú bien dices, y no nos damos cuenta. Eso es lo primero, ¿no? Yo creo que también eso lo trata Yune, creo que en el prólogo, ¿no? Porque comienza diciendo que como lo personal es político, por eso ellas, que también es también como muy novedoso, que ellas empiecen diciendo cómo llegaron ellas al feminismo, ¿no? Cada una de forma personal. Me parece súper interesante. Sonia, no sé si tenemos, porque como llevamos ya un tiempo, casi prefiero dar... No, sí, es estupendo. La exposición ha sido genial. Lo que pasa es que quiero dar prioridad al chat para que no quede ninguna pregunta sin contestar. Bien, no hay preguntas, solo hay agradecimientos por la charla que ha parecido muy interesante, por el hecho de que nos hace reflexionar las distintas pinceladas que fuiste dando de los distintos capítulos y también, bueno, dicen que es un libro de extraordinaria de necesidad su lectura, que corroboramos nosotras porque ya desde el principio, cuando lo íbamos leyendo, ya fuimos comentando cosas de los distintos capítulos. Y no solo los distintos capítulos tal y como están, con los distintos tipos de grupos de mujeres excluidas o que se sienten excluidas del feminismo tradicional, sino que dentro de cada capítulo se tratan temas que son universales de discriminación y que nos afectan a la mayoría de las mujeres. Es decir, que además de las distintas opresiones o desigualdades que ven estos grupos más vulnerables, se entreconectan otras desigualdades que nos trastocan a todas y que nos hacen reflexionar de una forma muy amplia. Yo creo que, bueno, que es un libro que hay que daros la enhorabuena porque es fantástico, de verdad. Pues muchas gracias. No he dicho que la portada es de señora Milton, esta ilustración, que es la ilustradora habitual de Pícara y la maquetadora, ¿no? Que también es, como que antes también lo comentamos, que intentamos hacerlo bonito también, ¿no? Es la estética, esta también nos caemos en la presión de la estética y intentamos que Pícara sea bonita y bueno, pues la ilustración la hizo señora Milton, que es asturiana y es compañera de Pícara, la que hace muchas ilustraciones, la maquetación de la revista y demás. Es fantástica. Aparte, en la ilustración, no sé si lo podéis apreciar aquí, da lugar a que lo podáis personalizar. Yo tengo el mío y lo estoy personalizando poco a poco a medida que lo voy leyendo. Y las ilustraciones, como podéis observar aquí, son fantásticas. Para colorear. Y además hay capítulos que llaman mucho la atención porque a veces lo tenemos delante y como decías tú antes, María Ángeles, pues no lo vemos, ¿no? No lo vemos porque nos situamos desde nuestros privilegios. Entonces está muy bien hacernos esa reflexión de si desde nuestra zona de confort estamos incluyendo a todas las mujeres en el feminismo, ¿no? Y me chocó mucho también en el capítulo de gordofobia, ¿no? Que es uno de los capítulos que me gustó mucho, cómo la sociedad heteropatriarcal en la que vivimos nos obliga a tener unos patrones y que el cuerpo sea bonito para tener que agradar, ¿no? a la mirada masculina, y cómo muchas veces somos presas de nosotras mismas, son como cárceles, ¿no? Que podríamos hacer la comparación de que antes estábamos presas en el hogar y ahora aquí en el libro nos hace una comparación de que estamos muchas veces presas de nuestro propio cuerpo. Sí, yo creo que para mí también, como decía antes, el capítulo de Magda me parece brutal, creo que te hace reflexionar y bueno, pues eso, como que se vende por una cuestión de salud, pero lo que hay detrás es una cuestión de control de los cuerpos de las mujeres y con todo lo que ello implica, ¿no? De adaptarte a unos cánones impuestos, ¿no? Que no son nuestros. Sí, también me llama, bueno, todos, yo de todos los capítulos, en todos tengo anotaciones porque me parecen todos fantásticos. Sí, también hay uno también muy importante porque me gusta mucho cómo empieza el de el feminismo migrante, antirracista. Me gusta mucho ya hasta la forma de empezar que me sorprende, ¿no? Que cuenta cómo Marta, que es una mujer blanca autóctona, le dice a Denise que está trabajando en su casa, y es una mujer migrante y racializada, qué derechos vas a tener tú, ¿no? Si eres una migrante. Y ella se autoproclama feminista, pues lo que hablamos, de clase media alta, y sale con el cartelito el día del 8M que todas somos feministas, ¿no? Entonces son casos muy
de la vida real y muy de abrir los ojos y decirnos, cuidado, que tenemos que reflexionar, que no se nos estén escapando cosas básicas y fundamentales, ¿no?, en nuestra lucha. Sí, y duele, ¿eh? A veces hacer esas preguntas duele, porque claro, al final el feminismo a veces nos ha construido como víctimas de un sistema, pero a veces también tenemos ejercemos opresión sobre otras compañeras o otras mujeres, ¿no? Y eso duele. Entonces, bueno, pues igual hay que, bueno, pues está bien que a veces nos duelan las cosas y pensemos que nuestras actitudes generan desigualdades a veces también, ¿no? Sí, desde luego. Y bueno, en el tema ya del feminismo discapacitado también es un capítulo también muy, muy potente, ¿no? Porque la precariedad y la violencia que sufren estas mujeres, yo creo que incluso derechos que tenemos nosotras adquiridos, como el derecho al aborto, el derecho a decidir sobre si podemos ser madres o no, muchas veces a ellas les viene sesgado, ¿no? Porque pierden totalmente ese derecho a decidir en el momento que están muchas mujeres medicalizadas. Incluso si no pierden ese derecho, también se ven como cuestionadas, ¿no? Podemos pensar, ¿serán capaces de criar una criaturita? ¿Cómo van a hacer? Entonces creo que sufren como esa doble discriminación también, que lo veo muy, muy, y una estigmatización muy grande, estas mujeres. Sí, es muy interesante eso. Y luego también, ahora que estamos hablando de cómo el sistema judicial es patriarcal o cómo no tiene en cuenta la realidad de las mujeres, ¿no?, para la hora de diferenciar sentencias, como ellas también se tienen que recurrir a un sistema burocrático, judicial, para reconocer unos derechos y cómo ese sistema genera violencia sobre ellas, ¿no? Digo que al final el tema de la violencia no es un tema que aparezca como claro en el libro, que es un tema básico en la lucha feminista, pero como sí que de una manera clara aparecen de una manera así en diferentes. Y yo creo que en el tema de las mujeres con discapacidad es claro, porque al final para acceder a un diagnóstico de discapacidad o así, tienes que ser juzgada, ¿no? O bueno, y creo que también ahí implica reflexionar sobre esos parámetros, ¿no? En todas hay un hilo conductor, como tú decías antes, que sí, que hay un hilo conductor en todos los capítulos y muchas veces, pues claro, las conexiones son evidentes y tiene que ser así, porque también partimos de que hay conceptos que no podemos olvidar, que es la raza. La sociedad es racista y capitalista y eso nos afecta de lleno a todas, pero sí que en unas en mayor medida que en otras, ¿no? Sí, ¿no? Lo que dice Angela Davis de género, clase y raza. Sí, vamos, básico y fundamental. Y luego también choca mucho también lo que decías tú de las mujeres rurales, ¿no? Nosotros vivimos en un entorno rural y sí es cierto que, bueno, siempre fue difícil ser mujer en un entorno rural porque es vivir en un mundo de hombres prácticamente, ¿no? Pero sí es verdad que en el ámbito rural, en los últimos años, hay muchísimo movimiento de asociaciones de mujeres, mujeres que están haciendo muchas cosas, mujeres que están cogiendo muchos negocios, muchas ganaderías y que están sacando adelante pues muchos negocios familiares que antes directamente iban al hombre. Pero me molesta porque, y también se dice en el libro, la manera que hay desde los medios de comunicación a veces de tratar la zona rural, ¿no? Porque cada vez que hablas de zonas rurales, pues se habla de la España vacía y nunca se nombra, pues como tú dices, el reparto desigual de las tierras, ¿no? Eso no lo traen los medios y es una invisibilización más, yo creo. Sí, yo creo que cuando se habla de los pueblos o del mundo rural en los medios sigue existiendo los clichés, o sea, se sigue informando a través de clichés. Y, por ejemplo, a mí también me molesta, como tú dices, es cuando ahora con el confinamiento, con la pandemia, que mucha gente como que se ha vuelto al pueblo o que quiere abandonar la ciudad porque les parece un sitio hostil, se hacen muchos reportajes diciendo a la gente que vuelve al pueblo. Pero ¿por qué no se hacen reportajes de la gente de los pueblos? O sea, ¿por qué cuando los de la ciudad vienen vamos a escuchar, vamos a ver cómo se vive en un pueblo con sus trabajos modernos? Pero ¿por qué no hablamos ya de lo que es el mundo rural en sí con la gente que lleva, bueno, con la gente que vive ahí de siempre, ¿no? También es una cosa a mí como que me molesta, ¿no? Que ahora que viene gente de la ciudad y tal, vienen a hablar, no, es que hay unas realidades, o sea, no todo el mundo que vive en un pueblo teletrabaja ni tiene wifi y hace trabajos creativos porque está mejor, ¿no? Es que en el mundo rural pues hay mucha ganadería, mucha trabajadora del hogar también para cuidar a personas mayores, ¿no? Como que se sigue informando con clichés, creo, sobre el mundo rural. Sí. Porque se desprecia mucho lo que es tradicional. Es mucho más guay
lo moderno, las innovaciones, y se sigue relacionando en ocasiones pues con una persona cateta, la que sigue viviendo en el pueblo, sin valorar todo lo que tiene de positivo. Y luego también hiciste mención al tema de la violencia de género, que claro, esas mujeres, las que ellas no tienen independencia para poder desplazarse, no tienen los recursos cercanos, disponen de que las parejas sean quienes las trasladen a ellas porque los vehículos ya, aunque tuviesen ellas carne de conducir, a veces el único vehículo que hay es el que se utiliza para ir a trabajar el varón, con lo cual están muy aisladas, son las grandes olvidadas en este tema. Claro, si es difícil denunciar violencia de género o machista en una ciudad, en un pueblo más. De hecho, aquí no sé si lo cuenta en este artículo, no lo recuerdo bien, Lucía, pero sí que hemos publicado una cosa de, a veces cuando en los pueblos, a mí me parece como súper positivo, yo como digo soy de pueblo y me parece muy positivo que todos nos conozcamos porque me siento protegida en mi pueblo, a mí me gusta ir por la calle y saludar a todo el mundo, pero claro, cuando vas a denunciar y el que está ahí es el primo de tu marido o su colega que va con él a, yo qué sé, o con el que se toma algo en el bar, cuesta más denunciar, ¿no? Porque entonces también, y claro, y tienes que denunciar ahí, no hay otro sistema de denuncias, ¿no? Porque claro, ese sistema puede valer para la ciudad, pero a lo mejor para el pueblo hay que buscar otras maneras de denuncia o de pedir ayuda o de... Claro, es muy difícil. Y no está pensado, o sea, como se ha legislado de la ciudad, no se ha legislado teniendo en cuenta las vicisitudes rurales, pues... Desde luego, son mujeres que están mucho más aisladas, sobre todo en el tema de violencia, como dices, ¿no? Además que muchas de ellas también tenemos que pensar que aparte sus hijos tampoco están, muchas veces no tienen familia, viven solamente con el agresor, entonces eso dificulta, yo creo, más si cabe también el que eh, los vecinos te puedan decir qué exagerada eres, pues si este hombre es así de siempre, ¿no? Y esos juicios de valor que te hacen a lo mejor cuando tienes un contacto con más personas te pueden hacer cambiar de opinión, pero te acabas cuestionando el que si tendrás tu razón de que eres un poco exagerada, ¿no? Claro, Es difícil claro. en todo. Sí, totalmente. Bueno, pues una charla súper interesante y bueno, normalmente hacemos siempre una reflexión final y aquí va a ser muy difícil hacer una reflexión final porque hay muchas cosas muy importantes en este libro, ¿no? Yo creo que casi me quedaría con la frase de que la revolución será feminista o no será, pero el feminismo para ser revolucionario, ¿no? Que tiene que romper también con el racismo y con el capitalismo y con la LGTBI-fobia, con la gordofobia y con todos estos prejuicios que tenemos muchas veces, ¿no? en la sociedad. Y que tenemos que tener en cuenta también los diferentes ejes de opresión que tenemos, que las tenemos todas, pero sí que sufrimos unas más discriminaciones que otras, pues según nuestra realidad lo sufrimos muy diferentes de unas a otras, ¿no? Entonces, yo es un libro que os recomiendo 100% porque toca muchísimas partes de la sociedad que no estábamos valorando ahora muchas veces y nos hace reflexionar, nos hace pensar y nos hace abrir los ojos a la realidad de las diferentes realidades, ¿no? que hay entre todas las mujeres. Si queréis añadir una reflexión final más. Pues nada, que yo como periodista que soy, me gustan las preguntas, ¿no? Me gusta preguntar y curiosear, y yo creo que al final este libro lo que trae son muchas preguntas y que para mí es lo que te hace avanzar o crecer, no quiero decir intelectualmente, pero como generar una curiosidad sana por entender el mundo, ¿no? O por cuestionar el mundo o los ejes de poder. Y yo creo que sin preguntas no avanzamos, creo, en cualquier sentido. Y yo creo que eso es lo interesante, ¿no? Porque al final son cosas que yo nunca me había planteado. Algunas sí de ahí, pero otras no, pues porque no me tocaban. Entonces yo creo que el hacernos preguntas es fundamental. Y para no olvidar la trayectoria histórica, como tú bien decías antes, porque en el capítulo Afrofeminismos aquí se hace un repaso histórico por la lucha, por el concepto de interseccionalidad que se tocó ya, que lo tocaron nuestras compañeras y que ahora mismo lo tenemos un poco olvidado, ¿no? Eso es, sí, y reconocer eso, los aportes de otras compañeras antes, que nos creemos que somos muy modernas y todo lo y que hay muchas cosas que estamos contando que llevan escritas décadas. Claro, la lucha de las mujeres negras, la lucha de las personas trans. Sonia. Y otras cosas que no sabemos. Bueno, por ejemplo,
a mí que me llamó la atención en la historia del pueblo gitano, muchas circunstancias yo no las desconocía totalmente, y luego me impactó el tema de las esterilizaciones, que vamos, jamás había tenido ocasión de leer nada. Igual es que mi curiosidad no iba por esa línea, y bueno, que nos hizo reflexionar. Pongo este ejemplo mío con esto, pero me pasó con más capítulos del libro. Y el subtítulo de Miradas desde la diversidad, pues bueno, es muy interesante porque hay que, desde el feminismo, mostrar toda la diversidad de las distintas miradas que hay, de las distintas realidades y de las distintas formas de sentir de todas las mujeres. Y que tenemos que seguir reivindicando el que nuestras relaciones, nuestra manera de pensar, la sororidad, y mientras sigan existiendo desigualdades, opresión y violencias, el movimiento feminista tiene que luchar, no puede cesar en este empeño, y todas en una misma línea en todos los lugares del mundo, y que mientras más seamos, mejor. Desde luego. Pues un placer. Enhorabuena de nuevo por el libro, porque es fantástico, y animo incluso para trabajar en los centros educativos. Es una pasada este libro, muy potente. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotras por la invitación, un placer. Gracias, Ángeles. Y hasta pronto. Esperemos que todo mejore y podamos debatir intensamente más, porque daría para muchas charlas. En persona, ¿verdad? Muy bien. En persona, mucho mejor. Muchas gracias y un saludo.